Muy buenas tardes, en esta ocasión voy a exponer el tema de magnetostática en el vacío para el curso de electrodinámica clásica. La magnetostática es una parte del electromagnetismo en el cual las cargas están yendo con velocidad constante o con intensidad de corriente constante. La fuerza asociada es la fuerza magnética. En esta fuerza es la que pueden ver en pantalla. Aquí voy a subrayarlo. Es proporcional al producto vectorial de la velocidad con el campo magnético. En esta representación tenemos a la fuerza magnética, a la velocidad y al campo magnético de una carga de prueba Q mayúscula, ¿no? Aquí tenemos la fuerza magnética. Cuando esta fuerza magnética la juntamos con la fuerza eléctrica, tenemos lo que se conoce como la fuerza de Lorentz. Una característica notable de la magnetostática es que no existe, te dice la no existencia de monopolos magnéticos. Es decir, que no puede haber un polo norte magnético y un polo sur magnético de forma independiente, ¿no? A diferencia de en la electrostática, en la cual la carga positiva y la carga negativa pueden estar de forma independiente. Fuerza magnética en un conductor. Si tenemos un conductor que sea una curva, que siga una curva C, y que tenga en sus extremos un área constante que sea S y tenga una intensidad de corriente I. ¿Qué es lo que pasa? Podemos hallar la fuerza magnética asociada, ¿no? Está, tomando un pequeño diferencial de longitud. Este pequeño diferencial de longitud tiene una velocidad v y pasa por ahí un campo, ¿no? Que está definido acá con la letra V mayúscula, por lo cual tenemos una fuerza magnética, un diferencial de fuerza magnética, por lo cual partimos de la definición de fuerza magnética, la que definimos anteriormente, que es esta de aquí, y procedemos, ¿no? La carga total es igual a n, que es el número de cargas por unidad de volumen, S, que es el área por el módulo del diferencial de volumen, y Q es la carga eléctrica del portador de cada carga. Reemplazamos esta ecuación de carga total en la ecuación de fuerza magnética, obteniendo las ecuaciones siguientes, ¿no? Que es esta de aquí, donde como el diferencial de longitud y la velocidad tienen la misma dirección, entonces estos se pueden cambiar, ¿no? Esto aquí se va para acá y esto, ¿no? Se pueden cambiar, por lo cual obtenemos la ecuación de fuerza para un conductor, la cual es igual al producto vectorial entre el diferencial de longitud con el campo magnético, todo proporcional a la fuerza, ¿no? Y siendo esta proporción la intensidad de corriente correspondientemente. La anterior ecuación se puede integrar, ¿no? Y obtenemos lo que se conoce como la fuerza magnética del conductor. Si tenemos un conductor que es cerrado, y a su vez tenemos que el campo magnético es uniforme, es decir, las componentes B de X, B de Y y B de Z son constantes, entonces la fuerza magnética asociada es el vector nulo, ¿no? Y el módulo tendría que ser 0. Aquí tenemos una representación de un circuito cerrado en el cual la fuerza magnética es igual a 0, y por lo tanto es una curva cerrada, ¿no? Es decir, cuando el punto inicial y el punto final, al reemplazarlas en la curva, nos da el mismo valor, como se puede observar acá, donde cuando en la curva se le reemplaza t igual a 0 y se le reemplaza t igual a t sub 0, nos da que es lo mismo. Regresando a este circuito cerrado, podemos observar que las flechas de color azul es el campo magnético, las flechas de color rojo es el diferencial de longitud y las flechas de color verde es la fuerza.
Para este caso de aquí, o sea, para el de acá, vemos que bueno, las fuerzas están actuando en la misma dirección, ¿no? Por lo cual, bueno, esto fácilmente podemos decir que bueno, la resultante es igual a cero. No obstante, las fuerzas que están aquí no actúan en la misma línea de acción. Sin embargo, bueno, la fuerza resultante total es igual a cero. Por lo cual, aquí, bueno, en este caso, podríamos hallar un torque magnético asociado, ¿no? Y tendríamos, perdón, voy a cambiarle de color. Podríamos aquí, bueno, calcular un torque magnético asociado, ya que no están, estas fuerzas no están en la misma línea de acción como se mencionó, ¿no? A diferencia de las fuerzas horizontales. Por lo cual calculamos el torque magnético, ¿no?, que tiene esta ecuación. Y bueno, recordamos una propiedad del doble producto vectorial. Y bueno, obtenemos la ecuación del torque en función de productos escalares, ¿no?, donde el segundo sumando, este de aquí, es igual a cero. Debido, bueno, a que cuando resolvemos el producto escalar, aquí vamos a resolver, nos da este, bueno, valor, ¿no?, este resultado. Donde, bueno, si integramos este resultado, nos daría cero, ya que, bueno, el punto x inicial es el mismo que el punto x final. Y de igual manera para y para z, ¿no? Por lo cual, bueno, este es igual a cero, ya que el vector magnético es uniforme, es decir, sus componentes son constantes, con lo cual solamente nos quedaríamos con el primer sumando, el cual colocamos aquí, pues, ¿no? Si resolvemos esta integral de línea, tenemos estas tres integrales, y bueno, las cuales son los componentes del torque magnético, ¿no?, tanto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y bueno, usando el teorema de Green para calcular el área de una curva cerrada, podemos calcular estas integrales, ¿no?, y las cuales bueno, reemplazamos en la ecuación de torque magnético, ya que como se menciona, las componentes del campo magnético son constantes. Al reemplazar estas en la ecuación del torque magnético, tenemos estas ecuaciones, las cuales podemos agrupar mediante un producto vectorial, siendo la nueva ecuación del torque magnético igual a, bueno, intensidad de corriente por el producto vectorial entre el vector área por el campo magnético. Aquí, bueno, obtenemos una cantidad física muy importante, que es el momento dipolar magnético del circuito, el cual viene dada por la intensidad de corriente por el vector área. Y de igual manera, este momento dipolar magnético del circuito se puede calcular de esta forma. Cuando, bueno, tenemos que bueno, ya no tenemos un circuito, es decir, bueno, de esta forma, y bueno, tenemos un volumen, es decir, de esta forma. Bueno, esta ecuación del momento dipolar magnético se puede cambiar, ¿no?, por la ecuación que pueden ver aquí. Y bueno, se añade una nueva cantidad física importante, ¿no?, que es la densidad de corriente. En magnetostática, bueno, la densidad de corriente, las corrientes, bueno, la intensidad de corriente es estacionaria, por lo cual bueno, esta nueva cantidad física de densidad de corriente, al realizar la divergencia correspondiente, es igual a cero, ¿no? Esto, bueno, trae como consecuencia la conservación de la carga eléctrica, ¿no? Y bueno,
la integral de superficie de la densidad de corriente para una superficie cerrada, su valor es igual a cero. Este resultado nos será útil para unos cálculos en el futuro de esta exposición. Como se mencionó, el segundo tipo de campo que se estudia en electromagnetismo es el campo magnético, cual tiene esta ecuación, ¿no? Cuando se quiere calcular el campo magnético de un circuito. Esto se conoce como la ley de Biot-Savart. Cuando tenemos un medio, es decir, ya no un circuito, podemos calcular esta ley de Biot-Savart de la siguiente forma, como se observa acá. Esta imagen de aquí es una representación de cómo se calcula el campo magnético, ¿no? Acá tenemos el medio con densidad de corriente J igual en R1, el vector R1, el vector R2, el vector R2 menos R1 como el vector distancia entre el medio y el punto en el cual se va a calcular el vector campo magnético. Un problema de aplicación sería hallar el campo magnético de una espira circular de radio R en el punto 00H. Para ello hacemos la representación geométrica del problema, ¿no? Tenemos una espira circular con radio R, una intensidad de corriente constante, el diferencial de longitud y el vector posición. Para ello calculamos las coordenadas del vector posición y del diferencial de longitud, las cuales son las que pueden ver a continuación. Realizamos el producto vectorial entre el diferencial de longitud con el vector posición y obtenemos este vector. La reemplazamos en la ecuación de campo magnético y obtenemos esta ecuación integral, en la cual las componentes en el eje X y en el eje Y son, en el eje Y son 0, ¿no? Ya que cuando se calcula la integral definida desde 0 a 2pi de las funciones coseno y seno es igual a 0, por lo cual solamente nos quedaría una contribución del campo magnético en el eje Z, lo cual tiene esta ecuación. No obstante, como se puede ver, aquí no hay, en la función que se está integrando, no hay dependencia angular, o sea, no depende de teta, por lo cual esta es una integral muy sencilla de calcular, obteniendo este resultado, ¿no? Por lo cual ahora podemos escribir la ecuación del campo magnético como un vector, como también podemos calcular su módulo. A pesar de que el problema no lo pide, o sea, podemos calcular también el momento dipolar magnético del circuito, ¿no? Ya que una circunferencia es una curva cerrada. Y recordamos la ecuación, ¿no? Que es momento dipolar del circuito es igual a intensidad de corriente por el vector área. Como tenemos una circunferencia, el vector área es simplemente el vector normal. Y este vector normal, es perpendicular al área. Por lo cual, en una circunferencia el vector normal es el vector K, ¿no? Perdón. ¿Dónde está? Acá. Es el vector K. El vector unitario K. Por lo cual solamente el momento dipolar magnético solamente tiene contribución en el eje Z, pues. Y también, como ya conocemos el momento dipolar magnético del circuito, podemos calcular el torque magnético, el cual es el producto vectorial entre el momento dipolar magnético con el vector campo magnético. Como el vector campo magnético y el momento dipolar magnético del circuito son, solamente tienen contribuciones en el eje Z, entonces son, paralelos. Por lo cual, al efectuar el producto vectorial, obtenemos que el torque magnético es igual al vector nulo. Otro problema de aplicación sería, describir la información magnética de la bobina de Helmholtz, ¿no? La bobina de Helmholtz es, hay dos espiras, una cantidad de n espiras circulares
bueno, separadas una distancia h mayúscula. Lo que acá se pide, bueno, es calcular el campo magnético en el punto 00h minúscula. Bueno, del problema anterior ya sabemos cómo calcular el campo magnético para una esfera circular, por lo cual simplemente multiplicaríamos por n debido al número de espiras, ¿no? Por lo cual obtendríamos el campo magnético para el circuito 1 y el campo magnético para el circuito 2. Sumando los campos magnéticos tenemos esta ecuación. Bueno, la fuerza magnética también se puede calcular, el cual viene dada por la ecuación que pueden ver aquí. No obstante, como vemos aquí, aparece un coseno y un seno, ¿no? Y están integradas desde 0 hasta 2pi, por lo cual esta, bueno, integral es igual al vector nulo, ¿no? Por lo cual la fuerza magnética del circuito 1 al circuito 2 o del circuito 2 al circuito 1 es igual a 0. ¿No? Esto, bueno, se sabe inclusive por esto de aquí, ¿no? Por esta ecuación de aquí, ¿no? Si tenemos un campo magnético que es uniforme, entonces la fuerza magnética es igual a 0. Y si la curva es cerrada, ¿no? Como tenemos una circunferencia, es una curva cerrada, ¿no? El punto inicial es el mismo que el punto final, cuando, bueno, se parametriza, ¿no? Como una función de x de t, y de t, z de t. ¿No? Regresamos aquí, por tanto es 0, 0, el vector nulo, ¿no? Bueno, la ecuación del campo magnético de la bobina de Helmholtz se puede, bueno, reescribir hasta obtener esta ecuación de acá, donde B sub 0, bueno, es una constante, ¿no? Que depende de la constante permeabilidad magnética en el vacío, el radio, el número de espiras y la intensidad de corriente, que es la misma para ambos circuitos. Si usamos el cálculo diferencial, podemos observar que en el punto, bueno, h minúscula igual a h mayúscula partido por 2, se obtiene un máximo y un mínimo a la vez, ¿no? Dependiendo del valor de h y de r. Es decir, si el valor de la separación entre los dos circuitos es mayor que el radio de ambos circuitos, entonces tenemos un mínimo. Y si el valor de h mayúscula es menor que el radio de los circuitos, entonces tenemos un máximo. Si reemplazamos h minúscula, bueno, igual a h mayúscula partido por 2 en la ecuación del campo magnético de la bobina de Helmholtz, obtenemos este resultado de aquí. Y aquí, bueno, tenemos una gráfica de la intensidad de campo magnético de la bobina de Helmholtz con H mayúscula, ¿no? Acá se puede, con estas condiciones, ¿no? Donde el radio de los circuitos 1 y 2 son, bueno, igual a 1, ¿no? Y es el H el que va cambiando. Por ejemplo, aquí para un H igual a 5, para la mitad, que es H igual a 2.5, se obtiene un mínimo. Para H igual a 4 también igual, para H igual a 2. Para H igual a 3 también el mínimo aparece para H igual a 1.5. Para H igual a 2 también el mínimo aparece para H igual a 1. Si es que consideramos solamente hasta aquí, pues, ¿no? En cambio, para H igual a 1, o sea, no se observa si es que hay un mínimo o un máximo, ¿no? No se puede determinar. Y para H igual a 0, tampoco. También, bueno, como ya sabemos como ya tenemos la ecuación del campo magnético, también podemos calcular su divergencia, el cual este vector gradiente afecta solamente sobre el vector R2, con lo cual aplicamos la divergencia, ¿no? Como la densidad corriente, bueno, solamente tiene coordenadas de R1, entonces no le afecta, ¿no? Solamente el vector gradiente afectaría a esta parte de la ecuación. No obstante, esta función
es bueno producida por un gradiente, como se puede observar aquí. Y bueno, por operadores diferenciales sabemos que el rotacional de un gradiente es igual al vector nulo. Por lo cual, la divergencia del campo magnético queda de esta forma, ¿no? Donde bueno, en la integral se obtiene este resultado, ¿no? Densidad de corriente por producto vectorial de la densidad de corriente por el vector nulo. Reemplazando, tenemos que el resultado es igual a 0. Pues, ¿no? También se puede hallar bueno, la forma integral de la ley de Gauss para el magnetismo usando el teorema de divergencia de Gauss, ¿no? Como ya conocemos que la divergencia de un campo magnético es igual a 0, entonces usando este teorema de la divergencia, bueno, tenemos la siguiente ecuación, ¿no? Entonces, este resultado sería igual a 0. Igual a 0. Por lo cual, la integral de superficie para el campo magnético en una superficie cerrada es igual a 0. O mejor dicho, el flujo magnético en una superficie cerrada es igual a 0, ya que esta es una integral de flujo. Un problema de aplicación sería describir, ¿no?, el significado físico de la ley de Gauss para la magnetostática. Para ello hacemos una comparación con el campo eléctrico. Y para el campo eléctrico, ¿no? En el campo magnético tenemos, bueno, ya hemos deducido estas fórmulas, estas ecuaciones, ¿no? Y para el campo eléctrico estas son las ecuaciones correspondientes. Lo primero a resaltar es que no se puede hacer una generalización del campo magnético y campo eléctrico, ¿no? Ya que no se puede escribir de esta forma. Ya que, bueno, la divergencia de un campo F, o sea, no se puede escribir como una constante que es igual a una constante C, o la integral de flujo en una superficie cerrada para un campo F es igual a una constante K, ¿no? Ya que para el campo magnético estos valores son iguales a 0, mientras que para el campo eléctrico son constantes, ¿no? Y bueno, tienen resultados físicos muy distintos. Por ejemplo, en la electrostática tenemos dos tipos de carga, como se mencionaron, ¿no? Una carga positiva y una carga negativa. De la carga positiva salen las líneas de campo eléctrico, mientras que de la carga negativa, bueno, a ellas llegan las líneas de campo eléctrico. Si tenemos una superficie cerrada, bueno, y tenemos una carga positiva dentro, las líneas de campo, bueno, saldrían de la carga positiva, ¿no? Por lo cual, cuando choca con esta superficie cerrada, obtendríamos un flujo. De igual manera para las cargas negativas, ¿no? Las líneas de campo entrarían al flujo, entrarían a la superficie cerrada y se generaría un flujo, ¿no? Y obteniendo un cierto valor, ¿no? Si es que bueno, el diferencial de superficie de esta superficie cerrada y el campo son, bueno, paralelos, ortogonales o antiparalelos, ¿no? Pero nos daría un valor concreto. En cambio, en el campo para la magnetostática no es así, ¿no? No se puede hablar de un polo sur y un polo norte magnético separados, ¿no? Siempre están juntos. Y si tenemos una, bueno, superficie cerrada, las líneas de campo saldrían del polo norte, saldrían de la superficie y, bueno, volverían a entrar dentro de la superficie, llegando al polo sur magnético. De esa forma, el flujo total sería igual a 0, ¿no? Ya que, bueno, las líneas de campo salen de la superficie y vuelven a entrar en la superficie, por lo cual no hay flujo, bueno, flujo neto igual a 0, algo muy distinto a la electrostática. También se puede calcular, bueno, el rotacional del campo magnético, ¿no? Bueno, se calcula el rotacional y, como se ve, el operador gradiente solamente, el operador nabla solamente se aplica con respecto a la variable al vector R2, con lo cual, como se menciona, la densidad de corriente es como una constante. Y bueno, tenemos este doble producto vectorial, ¿no? Por lo cual simplemente tenemos que recordar una propiedad
esta propiedad de aquí, donde un doble producto vectorial se puede simplificar en dos productos escalares, por lo cual aplicamos dicha propiedad y obtenemos esta ecuación de aquí, donde, la divergencia de la densidad de corriente es igual a cero. Y bueno, en este resultado, la divergencia de esta función es igual, a 4pi por la delta de Dirac evaluada en este valor. Con lo cual, pasamos al siguiente diapositivo. Y lo cual es cierto, ¿no? O sea, este es igual a 0, esto se elimina. Y acá tenemos lo que se mencionó, ¿no? Que es igual a 4pi por la delta de Dirac evaluada en vector R2 menos vector R1. Y resultando esta ecuación. No obstante, se sabe cuando se conoce la siguiente propiedad, ¿no? Todo esto, es igual a, cuando se tiene un integral y se multiplica, una función con la delta de Dirac y tiene esta forma, el resultado es la función evaluada en el valor en el cual se anula la delta de Dirac. Por lo cual, al hacer uso de esa propiedad, obtenemos este valor de aquí, este resultado, ¿no? Y simplificando los 4pi, obtenemos lo siguiente. El rotacional del campo magnético es igual a la permeabilidad magnética en el vacío por la densidad de corriente evaluada en el vector R2. También se puede hallar la forma integral de la ley de Ampère usando el teorema de Stokes, el cual viene dada por esta ecuación de aquí. Como ya conocemos el valor del rotacional del campo magnético, simplemente reemplazamos, ¿no? Obteniendo esta ecuación. No obstante, como la permeabilidad magnética en el vacío es constante, sale de la integral de superficie, por lo cual solamente tendríamos esta integral aquí. Curiosamente, esta integral es igual a la intensidad de corriente, ¿no? Por lo cual hemos obtenido la ley de Ampère para el campo magnético, el cual, es igual a la integral de circulación del campo magnético, es igual a la constante permeabilidad magnética en el vacío por la intensidad de corriente. Un problema de aplicación, sería calcular el campo magnético B de un solenoide que está dentro de un toroide, como pueden ver aquí. Donde, A es el radio menor y B es el radio mayor. El campo magnético solamente puede, circular dentro, ¿no?, del toroide, siguiendo, una circunferencia. Y la corriente está dentro del solenoide, que cubre, el toroide, ¿no? Aquí, hay n espiras, ¿no?, correspondientes. Para ello, se hace uso de la ley de Ampère en forma integral, ¿no? En la cual, este valor de este n de aquí simboliza el número de espiras, ¿no? Se pueden analizar tres regiones, ¿no? Una región en la cual es desde 0 a A, otra región donde es de A hasta B, y otra región en la cual es B hasta infinito. Para el primer caso y el tercer caso, la corriente es 0, la intensidad de corriente es igual a 0, por lo cual, no hay campo, pues. Para el segundo caso, en el cual, es desde A hasta B, sí hay corriente, ¿no? Por lo cual, como el campo magnético es constante, sale de la integral de línea y, se evalúa simplemente, la longitud, ¿no? Lo cual, como es una circunferencia, la longitud de una circunferencia es 2pi por r. Despejamos el campo magnético
y obtenemos esta ecuación, donde el campo magnético del solenoide en un toroide es igual a la permeabilidad magnética por el número de espiras por la intensidad de corriente, todo eso partido por 2pi por r. Potencial vectorial magnético. Bueno, el campo magnético también puede deducirse a partir de otro campo vectorial, ¿no? Y se define, bueno, se puede definir de esta forma, donde A es el potencial vectorial magnético. Aplicando, bueno, propiedades matemáticas de los operadores diferenciales, podemos, bueno, obtener la ley de Ampère, ¿no? Podemos, bueno, sí, obtener la ley de Ampère, ¿no? Ya que de esta forma, ya que el rotacional del campo magnético es igual a la constante permeabilidad magnética en el vacío por la densidad de corriente. Aquí, bueno, es el rotacional del potencial vectorial magnético, obteniendo esta ecuación de aquí. Acá, bueno, hacemos la suposición de que, bueno, la divergencia del potencial vectorial magnético es igual a 0, por lo cual, bueno, esto lo tachamos, obteniendo que el rotacional del campo magnético es igual al negativo del laplaciano vectorial del potencial vectorial magnético, llegando a esta ecuación. Por lo cual, bueno, obtenemos nuevas ecuaciones, ¿no? Las cuales son estas de aquí. La primera es la ley de Ampère, la segunda, bueno, es el negativo de la ley de Ampère, que es igual, no, negativo no, el laplaciano vectorial del potencial vectorial magnético es igual al negativo de la constante permeabilidad magnética en el vacío por la densidad de corriente. La divergencia del campo magnético es igual a 0 y la divergencia del potencial vectorial magnético también es igual a 0. Para ello vamos, bueno, a deducir la ecuación del potencial vectorial magnético, ¿no? A partir de la ecuación del campo magnético. Usamos la primera ecuación del campo magnético, la segunda ecuación del campo magnético, la que es para un medio, y obtenemos y desarrollamos, ¿no? Bueno, sabemos que esta función se puede deducir a partir de otra, bueno, de otra función, ¿no? Lo cual es la que pueden ver aquí, pues, ¿no? O sea, ¿no? Al aplicar, bueno, un gradiente sobre esta función, obtenemos esto. Aplicar un gradiente sobre este, bueno, voy a cambiar color. Si aplicamos un gradiente de lo encerrado en verde, obtenemos lo que está encerrado en color amarillo. Eso, bueno, es fácilmente deducible, ¿no? Por lo cual acá tenemos, bueno, dos, bueno, vectores básicamente, ¿no? Este negativo puede salir, bueno, aquí, ¿no? Y por una propiedad que tiene el producto vectorial, el cual es lo siguiente. Podemos hacer uso de esta propiedad para facilitarse las cosas, ¿no? En la cual, bueno, la densidad de corriente ahora, bueno, la ecuación terminaría de esta forma, pues, ¿no? Haciendo, bueno, uso de la propiedad del producto vectorial, ¿no? Donde ahora, o sea, sí hay una relación, pues. Por lo cual, la ecuación del potencial vectorial magnético quedaría de la siguiente forma. Para un medio sería de esta forma. Y para un circuito, perdón, sí, para un circuito sería de esta forma de aquí. Por lo cual, ya hemos deducido la ecuación del potencial vectorial magnético. Bueno, a partir de este potencial vectorial podemos hallar la ley de Ampère de la magnetostática, ¿no? Aplicamos el laplaciano vectorial
a la primera ecuación del potencial vectorial magnético. Hasta aquí. Y obtenemos este resultado, ¿no? El cual, bueno, es igual a 4pi por la densidad de corriente evaluada en el vector R1 por la delta de Dirac evaluada en el vector R2 menos el vector R1. Bueno, ya conocemos la propiedad de la delta de Dirac, por lo cual, bueno, tenemos este resultado. Como vemos, aquí, bueno, con este resultado podemos demostrar de forma indirecta que la divergencia del potencial vectorial magnético es igual a 0. También se obtiene, bueno, se corrobora esta ecuación de aquí. También se puede demostrar de forma directa, ¿no?, que la divergencia del potencial vectorial magnético es igual a 0. Aplicamos el operador gradiente que se evalúa solamente en el vector R2 y obtenemos esta ecuación. Aquí, bueno, podemos ver, si somos observadores, que es una integral de volumen. Y usando el teorema de la divergencia de Gauss podemos pasarla a una integral de superficie, o una integral de flujo, ¿no?, ya que estaríamos tomando una superficie cerrada. Por lo cual simplemente tendríamos que analizar, bueno, esto de aquí. No obstante, por conservación de la carga eléctrica, bueno, este resultado es igual a 0. Acá se observa, ¿no? O sea, la densidad de corriente, bueno, entra y, bueno, el vector normal prácticamente, bueno, es antiparalelo. En cambio aquí, bueno, el vector densidad de corriente y el vector diferencial de superficie son, bueno, paralelos. Por lo cual, bueno, aquí tenemos dos contribuciones, podemos separar esta integral en dos, ¿no?, donde para uno es positivo y para otro es negativo. Por lo cual, bueno, al sumarlas nos quedaría, bueno, que es igual a 0. Por lo cual demostramos que la divergencia del potencial vectorial es igual a 0. Y bueno, aquí están todas las ecuaciones de la magnetostática, bueno, que se han usado en esta, bueno, exposición, que son, a ver, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ecuaciones. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Muchas gracias por escuchar.